Reciban un fraterno y cordial saludo a los organizadores del primer Congreso Internacional Dr. José Padrón Guillén, organizado por la Universidad Central del Ecuador y la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. A continuación, les voy a exponer la ponencia titulada Aplicación de la plataforma Doqueos, modelo TEPAC y la metodología PASIE en ciencias naturales. Autoras Julia Quesada y Xiomara Arrieta. A continuación, les presento la hoja de vida de la expositora. Ingeniera agropecuaria, magíster en tecnologías para la gestión y práctica docente, y actualmente estoy cursando un doctorado en ciencias humanas en la Universidad del Zulia, Maracaibo. Las tecnologías de la información y la comunicación se muestran cada vez más como una necesidad en el contexto de esta sociedad globalizada, donde los avances son rápidos, el aumento de los conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel y actualizada se convierten en una exigencia permanente, dejando atrás la enseñanza tradicional que se daba a través de clases magistrales. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación conlleva a utilizar y a poner en práctica nuevos proyectos, métodos y metodologías que nos permiten a los docentes poder favorecer con la construcción de conocimientos significativos en el educando. Doqueos es una plataforma e-learning que está basada en un software libre que permite organizar, administrar la comunicación y el contenido o recursos educativos. ¿Por qué? Porque esta consta de componentes que facilitan la evaluación y el seguimiento de las actividades que plasme el docente para que el proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a dar de manera virtual sea exitoso. ¿Qué es TEPAC? TEPAC es un modelo teórico práctico cuyas siglas en inglés significan en español conocimiento del contenido tecnológico y pedagógico. ¿Cómo surge? Surge ante la necesidad de los docentes para poder aplicar estas tecnologías, pero de una manera eficaz. Ahora, para que este modelo tenga éxito, el docente debe plantearse tres decisiones, que son las curriculares, las pedagógicas y la tecnológica. En cuanto a la decisión curricular, el docente debe determinar cuál es el tema que va a tomar como primera unidad dentro del currículo. Además, el objetivo de aprendizaje a alcanzar. Dentro de la decisión pedagógica, el docente debe plasmar las actividades que los estudiantes la realizarán. Además, las estrategias de evaluación más idóneas y el rol del docente y de los estudiantes dentro de estas unidades en desarrollo. Y la decisión tecnológica, aquí el docente debe determinar qué tecnologías serán exitosas de acuerdo a la necesidad pedagógica de los estudiantes. Estos recursos tecnológicos deben enriquecer la propuesta educativa. Para ello, debe pautar, debe prever qué tecnologías va a utilizar, cómo, cuándo, si lo va a hacer de manera individual o lo va a hacer en grupos. A continuación, les estoy presentando la imagen de la metodología PASIE. ¿Pero qué es la metodología PASIE? Esta metodología nace ante el auge de las tecnologías a nivel mundial en diversas instituciones. ¿Qué pasó? Que se empezó a dar énfasis más en el uso de las tecnologías, dejando a un lado la pedagogía del docente, porque se creía que era idóneo en ese tiempo los contenidos y las formas de evaluación del experto en informática. Pero nació una problemática allí. Se empezó a dar la falencia entre la comunicación del docente y los educandos.
Como respuesta a este problema educativo, el ingeniero Pedro Camacho crea esta metodología con una orientación basada en el acompañamiento del alumno, pero con calidad y calidez humana, viabilizando diferentes estrategias didácticas mediante un trabajo colaborativo y un aprendizaje significativo. Todo esto lo contribuye dentro de un entorno virtual de aprendizaje, cuyas siglas son EVA, a alcanzar los objetivos que se haya determinado en el modelo de PAC mediante el uso de las tecnologías, pero esto lo va a hacer de forma gradual y reflexiva, con compromiso, responsabilidad y disposición para el autoaprendizaje de parte de los estudiantes. PASIE son las siglas de las 5 fases de esta metodología, que significa presencia, alcance, capacitación, interacción y learning. Entonces, esta metodología busca un desarrollo integral en la educación dentro de un EVA como soporte a la educación presencial, Ahora, voy a hacer una breve descripción de cada una de estas fases. Prácticamente esta metodología es para el docente, pero centrado en el estudiante. En la fase presencia, dentro del entorno virtual de aprendizaje, el docente debe enfocarse en la imagen corporativa del EVA, la cual tiene que ser impactante para que el estudiante se sienta motivado en ingresar a este entorno virtual. Debe tener en cuenta el tamaño de las letras, el color de las letras, ¿sí? La imagen corporativa completa del entorno virtual. En la fase alcance, aquí el docente va a determinar el objetivo de aprendizaje que quiere lograr en el educando. En la fase, y además de las actividades que se va a realizar. Y las actividades deben desarrollar habilidades, destrezas, las cuales deben estar centradas siempre en el estudiante. En la fase capacitación, como su nombre lo dice, el docente se va a capacitar en todos los recursos tecnológicos que vaya a ocupar. No se va a limitar a los recursos que posee la plataforma, sino que va a buscar recursos adicionales que van a coadyuvar al buen desarrollo de esa necesidad pedagógica que tienen sus estudiantes. En la fase de interacción, ya el docente empieza a desarrollar estas actividades de construcción del conocimiento que pueden ser individuales o colectivas. La metodología PASIE aplicada en el aula virtual siempre va a estar dividida en 3 bloques. El bloque 0 o bloque PASIE, que es el bloque de inicio, el bloque académico, donde van todas las actividades, sean estas individuales o colaborativas, y finalmente un bloque de cierre donde se va a dar esta retroalimentación. Esto va a darse en la fase e-learning, después de haber alistado todo en las fases anteriores que ya se las mencioné. El objetivo de estudio. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la plataforma Doqueos, el modelo TEPAC y la metodología PASIE en ciencias naturales. Materiales y métodos utilizados. El enfoque fue cuantitativo, cuyo diseño fue cuasi experimental. ¿En qué consistió? En elegir un grupo experimental y un grupo control, con el cual se fue observando en forma sistemática, organizada, los diferentes logros, retrocesos o cualidades de estudio enfocados en el grupo experimental en relación al control. ¿Por qué? Porque el control, pues, es aquel grupo que no recibe ningún tratamiento. Es decir, la aplicación de la plataforma Doqueos, metodología PASIE y el modelo TEPAC fueron puestos en práctica con los estudiantes del grupo experimental.
Como fue una investigación con enfoque cuantitativo, se determinó las variables dependiente e independiente. Como variable dependiente, se tuvo el proceso de enseñanza-aprendizaje y como variable independiente, la aplicación de la plataforma educativa Doqueos. La muestra de estudio fueron 48 estudiantes divididos en 2 secciones o cursos. Un curso fue el grupo control y el otro, pues, el grupo experimental. Además, se aplicó una prueba pretest y una prueba post-test. ¿En qué consistió la prueba pretest? En una prueba diagnóstica que se dio al inicio de la investigación para conocer esos saberes previos y poder categorizar a esta muestra de estudio. Los estudiantes que mayor cantidad de notas estuvieron dentro de la categoría avance y dominio fueron el grupo control, mientras que los estudiantes que fueron categorizados dentro de inicio y avance fueron el grupo experimental, porque estos tenían menos conocimientos y pues los otros tenían un mayor conocimiento. De ahí se partió. A continuación, en esta diapositiva podemos ver las calificaciones. Con estas calificaciones, al final del quinquemestre, que fue la prueba post-test, que consistió en una prueba sumativa en la cual se calificó conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y ayudados con el programa estadístico SPSS versión 23.0, pudimos determinar las medidas de tendencia central y la medida de dispersión, como fue la desviación estándar. En esta tabla podemos darnos cuenta que en el grupo control tuvo una media de 7.33. El grupo experimental, en cambio, tuvo una media de 8.07, que es mayor. La mediana en el grupo control de 7.80 y en el experimental de 7.97. La moda coincide en los dos grupos, 10, y la medida de dispersión, o sea, la desviación estándar, nos dio un valor en el grupo experimental de 1.20 comparado con la de 2.52 en el grupo control. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hubo una menor dispersión en el grupo experimental. Se concluye que hay una mayor concentración de notas alrededor de la media de 8.07 del grupo experimental. Quiere decir que hay mejores calificaciones dentro de este grupo que están acercándose a la media de 8.07. A continuación podemos observar la tabla 3 y la tabla 4 del post-test, o sea, la prueba sumativa final, categorizado tanto del grupo experimental como del grupo control. En el grupo control podemos observar, de acuerdo a la escala de calificación determinada por el Ministerio de Educación, el significado de cada uno de estos valores. En la tabla 3 podemos observar una frecuencia de 2, que quiere decir 2 estudiantes que no alcanzan los aprendizajes requeridos, 9 estudiantes que sí lo alcanzan, 4 estudiantes que dominan el aprendizaje requerido y 9 estudiantes que superan el aprendizaje requerido. En comparación con el grupo experimental, tenemos 3 estudiantes que alcanzan los aprendizajes requeridos, 16 estudiantes que lo dominan y 5 estudiantes que lo superan. Podemos concluir aquí que, primero, en el grupo experimental no existen estudiantes que no alcancen los aprendizajes requeridos. Todos lo alcanzan, lo dominan o lo superan. También podemos concluir que el grupo control tiene buenos resultados, ¿sí?, en comparación con el grupo experimental. ¿Por qué? Porque ambos grupos fueron trabajados mediante clases con el modelo constructivista. Y además, recordemos que este grupo control fue el grupo que al inicio tenía mejores saberes en comparación con el grupo experimental. Como conclusiones, podemos determinar que cuando se incorporan las TIC
dentro del currículo de la asignatura de Ciencias Naturales en lo que es la educación general básica, unido, ¿verdad?, mediante metodología PASIE y mediante el modelo TEPAC, a través de diversas herramientas que nos proporciona tanto la plataforma virtual Doqueos o como cualquier otra plataforma con los recursos educativos asociados a ella, se logra evidenciar que sí hay una influencia favorable en el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende hay un desarrollo de esas habilidades tecnológicas, tanto en el docente como en los estudiantes. Mientras esta integración de saberes se dé de manera integrada, es decir, de forma presencial y virtual. Segunda conclusión, el enfoque constructivista aplicado por los educadores en sus aulas permite el desarrollo de las destrezas, de las actitudes, de los valores en los estudiantes, así también como la construcción de los conocimientos de forma participativa, de forma activa. Pero esto se da cuando se complementa con el uso de plataformas educativas, que sean nuevas, que sean eficaces, que la metodología o el método empleado de aplicación de las TIC en esos EVA sean motivadores, que proporcionen un interés, esa autonomía, ese autoaprendizaje y por ende ese rendimiento académico se va a ver elevado. Estos aspectos fueron observados en los alumnos del grupo experimental, recordando, en contraste con los del grupo control, luego del tratamiento investigativo. En cuanto a las referencias, les he puesto en esta presentación la del ingeniero Pedro Camacho, que me sirvió para poder sustentar esta metodología PASIE, y asimismo la referencia de Harris, Punja y Kohler, que asimismo me sirvieron para sustentar lo que es el modelo teórico TEPAC. Muy bien, esta ha sido pues la ponencia presentada. Muchas gracias.